común una señora conduciendo a prisa a las 7:45 de la mañana mientras se maquilla, va manejando y se va maquillando, con un hombre que espera en la parada del camión, en el autobús, igual misma hora, junto a sus 2 hijos para llevarlos a la escuela. ¿Qué tienen en común? Un río de gente caminando en el centro de la ciudad, unos luciendo sus tatuajes, otros luciendo sus tenis nuevos, cada uno de ellos contándonos con sus vidas, con su diario vivir, con su amanecer, una historia diferente. O la señora que atiende la caja en la ferretería en el calor súbito de las 3 de la tarde. Suelo ir muy seguido allá a Vaqueiros, ¿no? Y ver cómo están las cajeras sufriendo y les ponen un ventilador y no es suficiente. Mientras un hombre está cargando bultos de cemento, bueno, ya hay de 25 kilos, pero casi siempre eran de 50 kilos. Y a veces se suben 2 bultos y cargando una camioneta terminan y empiezan a subir bloques. O la familia que vende tacos y tortas de asado, están buenísimos aquí cerca del puente, 7 de la mañana, ¿no? Y todos los días. O con los chavos que tú ves que van junto al camión de basura recogiendo la basura probablemente de afuera de tu casa y están todos los días, bueno, al menos 3 veces a la semana recogiendo la basura en tu colonia. ¿Qué tiene que ver una mujer que conduce un auto súper lujoso de alta gama al lado de un repartidor de Didi que está en su motocicleta, con también el señor que está despachando gasolina allí también al rayo del sol, ¿no? Y de repente lluvia y sol y todo eso, con el maestro de inglés de tus hijos, ¿no? Con el que les da clases, quizá, bueno, si no te gustó clases de inglés, quizá de física, de historia, no sé. O el vigilante que está trabajando ahí su turno en la caseta del country club, que tiene que ver con el dueño de la casa que está frente al lago. ¿Qué tienen que ver? O un anciano que está barriendo su banqueta en la colonia Alemán. ¿Cuántos saben que en la colonia Alemán hay mucha gente ya retirada? Es una de mis colonias favoritas de la ciudad de Mérida, me encanta la colonia Alemán. Con un albañil joven que espera que den las 5 de la tarde para irse de regreso a su pueblo, que está 2 horas, viaja 2 horas por la mañana, trabaja su turno y al salir otras 2 horas para llegar a su pueblo y poder descansar y al día siguiente comenzar con la faena. O los ancianos jubilados que juegan ajedrez en Plaza Fiesta. ¿Han ido a Plaza Fiesta y han visto? O sea, ya es un club, eso, tremendo, ¿no? ¿O qué tiene que ver eso con la cajera del Oxxo, que está también cansada y de repente, bueno, tiene que salir de la caja para poder resurtir las gavetas o eso y limpiar el piso que alguien derramó un refresco? ¿Qué tiene que ver todo esto con el vecino que pone música a todo volumen? O con el par de enamorados que se besan como si ya no se fueran a ver nunca más, que están allá a media calle. O con ese matrimonio que discute acaloradamente en el restaurante como si nadie los estuviera observando, están a punto de golpearse el uno al otro y como que nada está pasando. O quizá ese joven afeminado que pasea a su perro en la isla al lado de la señora que lava los baños. O esa señora cubana que conocemos, Lore, que nos manda todo el tiempo videos de Bukele, a mi esposa y a mí. O el amigo de la prepa que pone en sus estados imágenes de la Santa Muerte. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, unos quizá están luchando por salvar a sus familias y salvar sus matrimonios. Otros están batallando con adicciones. Unos quizá los puedes ver ahí en la parada del camión, todos inclinados con su rostro hacia sus teléfonos. Unos quizá batallando con las redes sociales, adictos a las redes sociales. Otros adictos a la pornografía. Otros quizá adictos al trabajo. Otros quizá adictos a la comida. Unos de ellos luchando con enfermedades. Otros simplemente están luchando por pagar la renta o por pagar las tarjetas, ¿no? Que ya se salieron de control. Unos rotos del corazón,
quizá desde su infancia por padres que los abandonaron. Otros quizá están luchando con infidelidad en su matrimonio, ¿no? Con el adulterio. Y de repente nos regresamos un poco a mirar lo que está pasando en Mateo, en los capítulos que ya leímos, desde el 8 y casi el término del 9. Una mujer con flujo de sangre desesperada, ¿se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron aquí? Una mujer con flujo de sangre. Otro que tiene una hija muerta, que están velando. Unos paralíticos, otros ciegos, otros endemoniados. ¿Estuviste? Eso es lo que Jesús estaba observando mientras caminaba. Y llega Jesús y empieza a intervenir, irrumpe en sus historias, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros quizá ante esas historias comunes por las que pasamos, quizá volteamos la mirada para no ser afectados por lo que estamos viendo? Pero lo maravilloso de lo que estamos leyendo en Mateo es que Jesús no voltea la mirada. Jesús no hace esto para no verlos. Jesús ama a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros que estamos aquí. Verso 35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Mateo 9, sí lo dije, ¿verdad? Mateo capítulo 9. Solamente por si tienes Nueva Biblia de las Américas, es la página 989. Ok. Y entonces dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Tres cosas: enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Pero mira el verso 36. Y viendo las multitudes, o sea, Jesús recorriendo nuestras calles, el Dios creador del universo bajó, se hizo semejante a ti y a mí y experimentó lo que es estar en carne y hueso. Y no fue indolente, fue sensible a lo que él veía. Y dice aquí que viéndole a las multitudes, ¿qué ocurrió? Tuvo compasión. Es el título de este sermón. Compasión. Tuvo compasión de ellas, porque estaban, dice Nueva Biblia de las Américas, angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Wow. Entonces, ¿qué observaste ahí? Estamos a aprender a ser buenos observadores de la Escritura. ¿Qué hizo Jesús? Verso 35 y 36. Bueno, dice que en tres cosas: enseñaba, predicaba el evangelio y los sanaba sus vidas, ¿no? Entonces Jesús, si tú recuerdas, ya puse el contexto de esto, nada más quiero recordarles, no es todo Israel. Él está en el norte de Israel, solamente en las poblaciones alrededor del mar de Galilea. Entonces él está en la región de Galilea, en estos capítulos 8 y 9 que estamos mirando. Y aquí lo que tenemos nuevamente que ver y llevarnos en el corazón: tuvo compasión de esas personas. ¿Puedes decir conmigo, por favor? Ayúdame porque estoy un poco nervioso. Tuvo compasión. La compasión es el sentimiento de empatía y de comprensión ante el sufrimiento ajeno, ante lo que ves en otros. ¿Qué tan endurecidos estamos hoy en día nosotros? Es que tantas noticias, o sea, a veces cosas tan explícitas en las redes, que ya no nos afecta ver una guerra y ver cómo mueren, y ya como que a veces ya oyes de esto, del otro, lees una y otra noticia y secuestros y muertes, y como que nos hemos ido endureciendo. Pero la compasión es comprensión ante el sufrimiento, pero no es comprensión pasiva, es comprensión que nos invita a actuar, que nos impulsa. Cuando sientes ese dolor profundo por lo que otros están pasando, dices: no me puedo quedar mirando, algo tengo que hacer. Y tú dices: mira, para empezar, tenemos uno de los recursos más poderosos que se llama la oración.
¿Cuántos creen que la oración eficaz del justo puede mucho? Y de mínimo, ¿verdad? Porque tampoco es mucho compromiso orar. A veces ni eso hacemos. Por eso la Escritura dice que si hacemos lo que deberíamos hacer, ¿qué? Siervos inútiles somos. Pero muchas veces, y dices, suena ofensivo, siervo inútil. La realidad es que a veces ni el título de siervos inútiles nos hemos ganado. Porque ni siquiera oramos por el compañero de trabajo, por el vecino de al lado. ¿Qué tanto oramos por nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestros esposos, ¿no? Nos quejamos más de la esposa, del esposo que lo que oramos por ellos. ¿Qué tal que oráramos más por la esposa o por el esposo o por el hijo, por el padre o por el vecino, por quien sea, ¿no? Y oráramos más por ellos. Pero de entrada tenemos ese recurso, o tenemos muchos más, ¿no? Que solo orar. Pero tiene que ver entonces con ser sensible a la necesidad y al sufrimiento de otros. La palabra que se usa aquí para compasión es una palabra muy especial. Vaya, puedo decir que como que es una palabra muy notable porque diría Jordan, no se encuentra en el griego clásico, ¿no? Hoy nos está hablando de una palabra en griego clásico, pero esta es una palabra que no se encuentra, no es fácil de encontrarla, ni siquiera en la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, porque es una palabra que realmente fue acuñada por la iglesia en el primer siglo, por la iglesia primitiva, ¿no? Por los mismos que escribieron los evangelios, y es una palabra que expresa realmente una riqueza de este idioma, que es un amor profundo, un amor activo que te pone en acción, que va mucho más allá del sentimiento. De que obviamente ves a una persona pasando por una tragedia y puede tocar tus emociones, pero esta palabra compasión no se queda en sentir algo por la persona que sufre, no más en sentir el dolor ajeno, ¿no? Vaya, ¿cómo lo expreso esto? No es lástima pasiva, no es eso, es una empatía que te hace decir, ¿cómo puedo sumar algo en tu vida para aliviar el dolor, el sufrimiento por el que estás pasando? ¿Qué puedo hacer por tu necesidad, por tu sufrimiento? ¿No? Aún cuando no les conoces. Porque, pues, hasta es natural, hasta los incrédulos, hasta los ateos, pueden sentir compasión por sus familiares, por sus amigos, por la gente cercana, ¿no? Es mi hijo, ¿cómo no va a sentir dolor, no? Pero ¿qué tal aún por las personas desconocidas? Las enseñanzas de Jesús, como acabamos de leer, Él empieza a recorrer las ciudades y siente compasión por ellas. Y lo que vemos aquí es que Él enseña. Pero mira, yo tengo la convicción total que aún escuchar las enseñanzas de Jesús, acabamos de pasar por el Sermón del Monte, desde las bienaventuranzas y todo lo que explicó Él acerca de busquen primero el reino de Dios y su justicia. Para empezar, las enseñanzas de Jesús a estas personas que estaban cruzando por situaciones, que estaban con una necesidad tremenda, les daba dirección, sanaba sus corazones. La palabra de Dios sana corazones. La voz de Jesús sana el alma. Obviamente da dirección, pero también da esperanza. Da fe al mundo en el que nos encontramos. El evangelio, que significa buenas nuevas, porque también dice que predicaba el evangelio. ¿Y qué otra cosa sino que el evangelio, lo que hace el mensaje del evangelio es restaurar nuestra relación con Dios? Y mira, es una realidad. Con Dios lo tenemos todo, sin Dios estamos perdidos. Y hemos visto muchas veces la película, ¿no? Y de ahí venimos. Porque los que hemos creído y confiado y puesto nuestra esperanza en Jesús, venimos del otro no creer y no confiar. Y vemos las dos caras de la moneda. Y entonces ya sabemos cómo es sin Dios y cómo es con Dios.
¿no? Y sabemos lo que Él ha hecho y lo que ha hecho el Evangelio en nuestras vidas. Para empezar, el milagro más grande que ha permitido restaurar nuestra relación que estaba rota por el pecado al recibir su gracia y su perdón. Entonces, tener un encuentro con Jesús lo sanaba, pero también confirmaba a través de los milagros y de todo lo que Él estaba haciendo que el reino de Dios había llegado. ¿Cuántos saben que el Evangelio son buenas noticias? Eso es lo que significa Evangelio, buenas nuevas. Y si yo lo pudiera resumir de una manera rápida, el Evangelio nos recuerda que Dios es santo y que Dios nos creó para tener una relación con Él. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre pecó y por tanto ante un Dios santo está separado de Dios. Diría Pablo a los Romanos 3:23, que todos hemos pecado. Y algunos, sí, yo he pecado unas 3 veces. Yo he pecado, yo creo que miles de veces, ¿no? Y entonces el pecado que ha hecho nos ha separado de Dios. Pero ¿cuál es la buena noticia dentro de esto? Que Jesús es el Redentor que murió y resucitó para salvarnos. Este es el plan de Dios, no improvisado. Ayer recordamos en una reunión con pastores que este es el plan anunciado, escrito, diseñado desde la eternidad y hasta la eternidad. No es que Jesús y el Padre, la Trinidad, dijo, oh, ya pecó Adán y Eva, ¿y ahora qué hacemos? Hay que improvisar algo. No, Él es omnisciente, Él sabía que iba a pasar y desde la eternidad diseñó que su Hijo Jesucristo fuera el Redentor, fuera quien viniera a rescatarnos, a salvarnos. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Esa es la buena noticia. Y Dios, para cerrar con este tema que es el Evangelio, ofrece gratuitamente, ¿no es maravilloso? El perdón de pecados por medio de la fe. Y cuando recibimos el perdón de pecados por medio de la fe, que es absolutamente gratuito, aquellos que se arrepienten y creen en Jesús, Él nos da vida eterna. Nos da una nueva vida, hay un nuevo nacer, hay un renacer espiritual, una transformación en lo que no vemos que Él hace y nos da una nueva vida y empezamos a ver la vida a través de otros lentes muy distintos, porque antes veíamos a través de los lentes de sin Dios, pero ver la vida a través de los lentes con Dios cambia absolutamente la manera en la que interpretamos esto que llamamos vida. Ese es el Evangelio, la salvación que es por gracia, por fe y que es completamente gratuita. No es por obras para que ninguno se gloríe. Y luego dice ahí que sintió compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muchas veces hemos leído esto y lo leemos y quizá lo leemos muy a la ligera. Bueno, para las personas del campo, y especialmente del campo de la época de Jesús, no tan reciente como en nuestra época, esto era una total desgracia. Ver ovejas sin pastor perdidas, porque es un símbolo de algo tremendamente frágil y vulnerable. Las ovejitas son súper fáciles de atrapar por cualquier depredador, ¿no? Y entonces si no tienen alguien que las guíe, que las alimente, que las proteja, que les cuide, que cuando les crece mucho la lana las rasure, porque también pueden morir simplemente por eso, o por sed, o por falta de alimento. Pues es una condición terrible, simplemente se les suben bichos, garrapatas entre la lana y es muy fácil que mueran, ¿no? Algunos saben más de eso, de los borreguitos que yo, ¿no, William? Y entonces imagínate ovejitas tiradas, perdidas allá en el monte. Eso era una tragedia, ovejas que no tienen pastor. Esto significa que si estamos como ovejas sin pastor, estamos bajo muchos problemas, bajo mucho riesgo. Pero ¿qué pasa si estamos bajo el cuidado del pastor? ¿No? Si estamos bajo el cuidado del buen pastor. Y ahorita vamos a ver un texto que nos va a llevar un poco a recordar quién es Jesús. Pero dice el verso 37, entonces recorre ciudades, está viendo la necesidad, tiene compasión de ellas. Y entonces dice el verso 37, ¿qué dice? Dijo a sus discípulos,
La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, ahí está, mira, pidan al Señor. ¿Qué es eso? Oración, ¿no? Pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, y cambia la analogía de ovejitas a cosecha, a campos llenos de trigo, ¿no? Están las espigas allí y de entrada lo ves, y un campo lleno de fruto, pues es deleitoso verlo. Dices, ¿cuánto fruto hay ahí disponible? Pero ¿qué pasa si nadie lo cosecha? Y se pierde la cosecha. Entonces eso que es precioso, ver un campo lleno de frutos, se puede volver también algo triste, algo lamentable que se pueda perder. Entonces Jesús ve a las multitudes que le seguían, ya lo leímos, que había multitudes siguiéndole, y él va visitando ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, y les dice a sus discípulos, es mucha la cosecha, pero los obreros son pocos. Obviamente, una interpretación correcta del texto es que humanamente Jesús es 100% hombre y 100% Dios, pero humanamente estaba limitado para estar en todos lugares y con todas las personas. Él estaba en la región de Galilea, tremenda tarea y esfuerzo, pero no estaba en México, no estaba en región, no estaba ni en región de los mayas, ni en región azteca, ¿no? Ni en ninguna otra región. Él estaba simplemente geográficamente alrededor del mar de Galilea. Entonces hay limitación humanamente, siendo él omnisciente y omnipotente. Pero esto es precioso porque a él le ha placido, en su sabiduría infinita, le ha placido, escucha esto, cristiano, usar hombres y mujeres para ser instrumentos de él. Él le ha placido usar personas para que podamos ser personas que son instrumentos de compasión. Dios quiere que tú seas un instrumento de compasión hacia las personas que te rodean, ¿no? Instrumentos de compasión. Hay muchísima necesidad. Asómate por la ventana de tu vida. Hay muchísima necesidad y a veces estamos solamente mirando por nosotros mismos, ¿no? Y por los nuestros, y hasta ahí llegamos, casi sobreviviendo nada más. Pero Dios quiere que quitemos la mirada de nosotros y la pongamos en los demás, y que podamos ver alrededor, ¿no? Él usa personas para poder recoger esa cosecha. Cuando oramos, Él dice, ok, no hay suficientes obreros, pero oren al Señor. Eso me encanta porque al final es Él. Oren al Señor que Él envíe obreros a su mies. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es una oración peligrosísima. Por lo general, cuando oramos, Señor, envía obreros a tu mies, el Señor te dice, sí, te quiero enviar a ti. O sea, ¿ya viste la necesidad? Pues estás pidiendo obreros para la mies, es porque ya viste la necesidad. Y donde ves la necesidad, estás listo. A ver, va en serio. Yo sé que es incómodo, a mí me chocaba que hicieran esto los predicadores, pero levanten la mano los que conocen Juan 3:16. Levántenla sin miedo, por favor, ayúdenme. Ok, ¿seguros que saben Juan 3:16? ¿Y qué estás haciendo con Juan 3:16? Ya te lo quedaste, lo metiste en el cajón y dices, amén, aleluya. Ya tienes mucho que enseñarle al mundo. Ya tienes algo que enseñarle al mundo. Yo creo que muchas personas aquí, y lo vemos a veces en los devocionales de en la mañana, y en los que enseñan, predican, maestros, líderes que hay aquí en la iglesia, yo creo que hay muchas personas que están listas para dar su vida en totalidad a Cristo. Están listos
para ser esas personas que puedan guiar a otros hacia el camino de Cristo. Y entonces aquí yo miro esto, el por tanto, después como una conclusión en NBLA, dice: pidan al Señor de la cosecha. No es una sugerencia, es un mandato. Ir allá donde están los perdidos, en las universidades, en los hospitales, en los centros de trabajo. Si eres empresario, tus clientes, tus trabajadores, ¿ya saben que eres cristiano? ¿Y les has anunciado la esperanza del evangelio? ¿O eres cristiano de la secreta? No sé si eso existe, pero como que sí, a veces ni saben que somos cristianos. Entonces, si Jesús manda que oremos, ¿qué tenemos que hacer? Pues orar, ¿no? Nada más que ya te dije que es un poco peligroso. ¿Qué tal que Dios te dice: sí, tú vas? Juan capítulo 4, verso 35 dice lo siguiente: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Fíjate, desde tiempos remotos y bíblicos. Pero yo les digo, ¿qué dices, Jesús? Alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. O sea, deja de mirar por ti mismo y ve lo que está enfrente. ¿Qué está enfrente? Chécate eso, las personas por las que Cristo dio su vida. El Padre dio a su Hijo para rescatarnos de la tragedia más grande. Y ahora dice: vayan y ustedes publiquen las buenas noticias al mundo entero. Que ya no a través de una religión, ya no a través de cumplir con mandamientos, ya no a través de obras, es que las personas se pueden salvar. Porque de hecho todos trataron de guardar los mandamientos y ninguno pudo. Y con que falles en un solo mandamiento, perdido, ya no hay nada que hacer. En uno que falles, una sola vez. No, imagínate que pues nomás mataste a uno y vas ante el juez. Y ni siquiera tiene de peso legal ante el juez decir: pero ya me arrepentí. ¿Cómo puedes comprobar que ya te arrepentiste? Entonces ni siquiera es por ahí, es por fe, y solo por fe, para que ninguno se gloríe. El arrepentimiento es una muestra, pero es por fe y no por obras, y solamente por fe. El milagro de la salvación solamente Jesús lo puede hacer, pero el publicar el mensaje de salvación, Dios ha elegido que sea transmitido a través de su pueblo, a través de su iglesia. ¿Eres parte de su iglesia? Los que confían en Él, los que han creído en Él, esos son la iglesia. La iglesia no es un edificio de paredes, son los que han creído y los que han confiado en Él. Y entonces, si tú y yo somos iglesia, ahora el Señor quiere que nosotros seamos quienes transmitimos al mundo las verdades contenidas en el Evangelio de Jesucristo. Un clásico que no me podía perder de ponerlo en el sermón de hoy es Isaías capítulo 6, verso 8, esperando que si no lo conoces o si ya lo conoces, pueda como una espada filosa traspasar tu corazón y sacarte de tu comodidad, y que salgas transformado a este lugar y no simplemente seas un oyente espectador que viene un domingo más a la iglesia, sino que seas la iglesia, y la iglesia publica el evangelio del Señor. Dice el profeta Isaías capítulo 6, verso 8: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué respondió Isaías? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Qué maravilloso verso, ¿no? Pero es un verso bonito, memorable, poético, para dejarlo allí en nuestra bitácora cultural cristiana. ¿O qué vamos a hacer? Si Jesús nos dijera hoy: ¿a quién iré, a quién enviaré y quién irá por nosotros? Si te pregunta eso, ¿qué le vas a responder? Señor, envía a mi vecino.
Envía a mi hijo que ya se está preparando para ir a las naciones. Es personal, ¿no? ¿Cuántos saben que la salvación es personal? ¿No? Y entonces también la obra del evangelio es personal. Si alguien a tu lado está haciendo bien la chamba, ¿a ti qué? Es para cada uno de nosotros. Y Jesús te pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando lees a los profetas, se te pone la piel chinita. Algunas de las quejas de los profetas eran similar a nuestra época. Estaban artesonando sus casas, ¿no? Y habían abandonado el templo, la obra del Señor. Y muchos así están. O sea, está bien el carro, pero ahora un carro mejor, uno más nuevo. Y está bien la casa, pero más bonita y con nuevo color. Y están bien las vacaciones, pero otras más. Y sí, estuvo padrísimo las vacaciones en Sibichaltún, bueno, no sé en dónde, pero ahora mejor en Europa o en otro lugar. Ahora ya, dices, ¿qué onda con el pastor? Está bien. No está mal. Pero lo que estaba mal en la época de los profetas es que abandonaron la obra del Señor. O sea, si Dios, a ver, nada más para no me vayan a mirar feo porque soy muy sensible al rechazo. Y entonces, sí, yo acabo de ir de vacaciones hace unos meses a Japón y no estoy diciendo que esté mal festejar un cumpleaños, pasar, ¿no? Y no te llevé a Israel. Pero bueno, fui con mi esposa. ¿Dónde está Lore? Por ahí está Lore. Ok, ya se escondió. No, ahí está. Ok. El problema era que habían dejado de hacer lo que Dios les había enviado a hacer y nada más estaban mirando en sus propias vidas. Bueno, vamos rápido a los siguientes versos antes de que se agote el tiempo. El capítulo 10, verso 1 continúa. Recuerden que los capítulos, los números grandes, alguien los puso, no son inspirados, no, y entonces de repente se corta porque alguien los puso donde no debería haber puesto los numeritos. Pero bueno, ahí está. Y dice el verso 1, entonces, a ver, nada más para contexto. Jesús recorriendo ciudades, viendo tremenda necesidad en las personas, dice: oren al Señor para que envíe obreros a su mies. Respuesta, verso 1, poco tiempo después, ahí está la respuesta. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Casi en todas las listas que hay en los evangelios aparecen ellos al principio. Pero bueno, continúa. Al verso 3, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, o sea, yo el que escribí esto, ¿no? Es Mateo, el que escribió el evangelio de Mateo. Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Y entonces estos discípulos que por primera vez, y me parece que única en el evangelio de Mateo al menos, son llamados apóstoles, pero eran discípulos. ¿Quién es un discípulo? Es un aprendiz de un maestro, alguien que está siguiendo a un maestro y que quiere imitar, aprender de él. Bueno, Jesús tenía muchos llamados discípulos, multitudes le seguían, pero viajaba con un grupo de aproximadamente 70 personas, entre hombres y mujeres, pero muchos de ellos eran followers, simpatizantes o algo por el estilo. Porque leemos en el evangelio de Juan que en una de las prédicas de Jesús, cuando dice ellos tienen que comer y beber de mi sangre, se horrorizaron tanto que dijeron: ahí nos vemos, y abandonaron a Jesús. Entonces no eran discípulos, eran simplemente simpatizantes, ¿no? Pocos eran realmente discípulos verdaderos. Bueno, pues de ese grupo grande de seguidores Jesús seleccionó a 12 que llamó apóstoles. Y aquí un poquito de teología importante en nuestro tiempo. Un apóstol era un representante de un rey.
el equivalente hoy en día a un embajador, ¿no? Representa los intereses del rey y entonces cuando envías a un representante tuyo como rey, pues las personas, el pueblo que se gobierna tiene la obligación de obedecer el mandato que envía el rey a través de su enviado, porque si no lo hacen es rebeldía, es insubordinación, se dice, ¿no? Entonces rebeldía, y entonces él envía con esta autoridad para sanar enfermos, para hacer todo esto a sus propios, a 12 que escogió de los que estaban ahí, a 12 de ellos los escogió para que fueran representantes de él, porque Jesús es rey. ¿Cómo se llama la serie? El Rey Esperado. Entonces los apóstoles son sus enviados, son sus enviados. Ahora, sí dije un poquito de teología en esto porque hay requisitos bíblicos para ser un apóstol de Jesucristo. Número uno, deberían haber visto, para ser apóstol, haber visto con sus propios ojos físicos, no los de la fe, sino con los ojos físicos, ser testigos visuales de Jesucristo resucitado. 1 Corintios 9:1 dice Pablo, ¿se acuerdan que Pablo fue como un abortivo, como algo fuera de tiempo, fue apóstol de Jesucristo? Pero él tuvo o no tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado cuando se convirtió. Sí, él lo vio con sus propios ojos. Así es que dice 1 Corintios 9:1, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a nuestro Señor, ¿no? A Jesús nuestro Señor. No todos podían decir eso. Yo vi a Jesús resucitado. Pablo sí. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Ok. Segundo requisito, también haberle conocido, no solamente visto resucitado, sino haber interactuado, haberle visto personalmente. Hechos capítulo 1, verso 21 y 22. Por tanto, dice, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Ok, Juan, uno de los 12 lo traicionó, Judas se ahorcó, murió. Y entonces aquí en el libro de los Hechos están eligiendo de alguna manera al que iba a sustituir a Judas. Ok, ¿y qué requisito ves ahí? Es necesario que alguien que nos haya acompañado todo el tiempo, que haya estado, que haya vivido con nosotros, comenzando desde esta fecha hasta esta fecha. ¿Ok? Segundo requisito para ser apóstol, ¿cuál es? Pues haber caminado con Jesús físicamente. Haber estado ahí, haber estado en la sinagoga de Capernaum, haber estado cerca cuando resucitó a Lázaro y todo eso, ¿no? Sino tercer requisito, obviamente, haber sido escogido por el Señor mismo. Dice Efesios 4, 11 y 12, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el verso 11 dice, y Él dio, no el hombre, sino ¿quién lo hace? Él, y Él dio, ¿no? Ok, importante también, para cerrar con este tema de los apóstoles, dice Efesios 2:20 que la fe cristiana está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles, de estos 12 que fueron escogidos. Dice Efesios 2:20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esto es Antiguo y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento entonces está hablando de los apóstoles. Y resulta que el fundamento de la fe cristiana se cerró con el libro de Apocalipsis. Ya no hay nuevas revelaciones. O sea, ahí terminó esta función, ¿no? de ser fundamento, ¿no? De ser fundamento. Ahora, sí, en un sentido semántico y en un sentido práctico, no en un sentido de esta autoridad única, particular y especial a quienes cumplieron con estos requisitos se les dio ser apóstoles,
Bueno, sin duda alguna, todos los creyentes, la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, todos los creyentes tenemos la tarea de representar al Rey, lo creamos o no, en cualquier lugar donde nos encontremos. En cualquier lugar donde estemos, Dios está rogando a los demás a través de nosotros. Dios nos ha puesto por luz y sal. Amén. Entonces, donde sea que estemos, ahí estamos también cumpliendo una función, no con un título. ¿Se entiende eso? No sé qué estoy diciendo. Porque amamos los títulos, ¿no? Ingeniero, ahora que soy abuelo es Don Yoshimi. Okay. Amamos los títulos, pero ¿el título qué? ¿No? Sí, ok. Ok, entonces Jesús escoge a 12, pero tengo una nota aquí que quiero compartir rápido con ustedes. Primero, ¿qué fueron? ¿Discípulos o apóstoles? Tiene sentido. Si no eres discípulo, ¿cómo vas a ser apóstol? Entonces, primeramente debemos de ser enseñados por Dios para después ser enviados por Dios, ¿no? De alguna manera. Ahora, ¿a quiénes escoge Dios y cómo los escoge? Vayan rápido a 1 Corintios capítulo 1. Obviamente estamos hablando de un llamado a dejar las redes, a dejar a lo que te estás dedicando y a vivir simplemente sirviendo a Dios en cualquier lugar. ¿Ok? Los 12 que escogió, pues dejaron el banco de los tributos, su chamba política de celote, dejaron las redes, varios de ellos de pescadores para servir al Señor. Entonces, hoy en día, déjame explicar esto muy rápido, el llamado de Dios viene de dos maneras, de un llamado interno y de un llamado externo. El llamado interno es ahora el Espíritu Santo poniendo esa inquietud en el corazón del hombre de dedicar su vida para servir al Señor. Llamado interno, ¿se entiende? Llamado externo, y que también es muy necesario porque ya estamos 2000 años después dentro de una iglesia, el poder comprobar ese llamado con testigos que ven en tu vida el testimonio de que tienes un llamado. Entonces la iglesia se hace testigo de que tienes el carácter para pararte enfrente del campo de batalla, ir por enfrente del campo de batalla y todo lo que eso significa. La iglesia tiene que corroborar, confirmar que tienes un llamado de Dios, porque a veces es un llamado emocional, pero pues si no provees para los de tu casa, has negado tu fe y eres peor que un incrédulo, ¿no? Pero si no te levantas y ni te lavas los dientes, perdón, no se ofendan, ok. Vamos a 1 Corintios para que no se desanimen tanto. Entonces, pero entre esos 12 o entre los que son llamados, se necesita un doctorado en teología, haber sido educados a los pies de Gamaliel y conocer toda la teología sistemática y la teología, budismo, hinduismo, lo que quieras, y tener toda una instrucción y toda una formación tremenda. No está mal la formación, pero eso no define. Porque miren lo que dice 1 Corintios 1:25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, varios de nosotros, ahí nos está describiendo, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Amén.
Ese es el perfil de los que Dios escoge. Ok. Instrucciones que les da para salir y hacer la obra. Verso 5, regresa a Mateo, verso 5, solamente son 4 instrucciones breves. Dice el verso 5, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Ojo, israelitas, samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de gentiles con judíos, no se llevaban. Y dice, no vayan por allá, sino verso 6, vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, al inicio de la iglesia era el patrón. Dice Romanos 1:16, al judío primeramente y después al griego y también al griego. Entonces este es el orden, primero a los de casa y después hasta lo último de la tierra. ¿Amén? Entonces primero a ellos. Entonces es muy claro, no vayan, es una prohibición y tienen que establecer esa prioridad. Primero al pueblo de Israel para que no haya pretexto. Tenemos que poner mucha atención cuando Dios habla y ser buenos en obedecer las instrucciones que Él nos da. Porque si no aprendemos obediencia, ¿cómo vamos a poner las manos en el arado? Vamos a morir al primer ráfaga de la metralla, vamos a morir ahí. Si no hemos aprendido obediencia, es ir a la obra del Señor, es súper peligroso. Bueno, verso 7 dice, y cuando vayan, prediquen diciendo, entonces hay un mensaje, no es cualquier mensaje, no es humanismo, no es psicología, no es para de sufrir, es prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Este es el arranque, el inicio. La pregunta es, ¿Jesús ya había muerto y resucitado? No. En este momento Jesús no había muerto ni resucitado. Nosotros que predicamos a Cristo y a este crucificado que resucitó entre los muertos, que Cristo murió por nuestros pecados. Y nosotros de este lado, no solo a Israel, sino también a todo el mundo. La gran comisión después de que resucitó, Mateo 28, 19, 20, vayan desde aquí, desde Jerusalén, ya la instrucción es diferente hasta lo último de la tierra, y eso incluye obviamente a gentiles. Tercera instrucción, verso 8, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Aquí está lo maravilloso, de gracia recibieron, den de gracia. Es el principio. Los milagros no los hacemos nosotros, Él los hace. La autoridad para que esto suceda no es de nosotros, es de Él. Nosotros ¿qué sí hacemos? Oramos por los enfermos, oramos por los rotos, oramos por los quebrantados, les enseñamos la palabra, les guiamos a través del consejo de Dios. Entonces sí, teniendo gracia de las personas. Esa es la instrucción. Vayan, prediquen el evangelio y muestren gracia ante las necesidades y el dolor humano. Amén. Ok. Hay un mensaje muy claro que predicar. El reino de los cielos se ha acercado. Ok. Verso 9 es la cuarta instrucción. No provean de oro, ni de plata, ni de cobre. O sea, no lleven dinero, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su sostén. Entonces no lleven maletas, no lleven nada, vayan a predicar. Bueno, era muy importante que tanto ellos como la iglesia aprendieran a depender de Dios. Que la iglesia y quienes le recibían aprendieran a ser generosos y a sostener a las personas que sirven en el ministerio. No me lo inventé, es Jesús dando instrucciones y está aquí en la palabra de Dios. Depender de la provisión y de la hospitalidad de otros. Pregunta, ¿Jesús podía sobrenaturalmente y milagrosamente proveer para todas sus necesidades? Sí, y a veces lo hace, pero Él quiere otra vez usar instrumentos. Y si algo puedes ver cuando una persona madura en la fe, porque donde más nos duele es en el bolsillo, es aprender a ser generosos. Si tú tienes poco tiempo viniendo aquí, no te asustes, y si te asustas, pues no sé qué decirte. No es un tema predilecto. Aquí no estamos predicando cada semana de tienes que dar y tienes que. Al contrario, les animamos a que si no entiendes de esto, no des, porque Dios no necesita eso.
sino que tiene que haber madurez en el dar y generosidad en el dar, porque es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos da abundantemente para que también de gracia recibimos, de gracia demos a otros, ¿no? Entonces, y ellos tenían que aprender esto, a depender, igual que ¿se acuerdan de los levitas que no tenían tierra? ¿No? Y no como otros, sino que ellos también deberían aprender dependencia, porque si no, entonces no confiamos en Dios, que Él es quien puede satisfacer todas nuestras necesidades por medio de la hospitalidad madura de otros. Ok, verso 11, en cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno de ella y quédense allí hasta que se marchen. Ok, averigüen quiénes son de testimonio. Y entonces lleguen, ahí hospédense en esas casas. Esto en la cultura hebrea judía era súper importante, tener un corazón hospitalario. Y luego dice el 12, al entrar en la casa, denle su saludo de paz. Y parece algo ligero, pero no. O sea, shalom, llegar un hijo de Dios a una casa donde es bien recibido, donde es soportado, donde es un shalom de parte de Dios, no del hombre. Mira lo que dice el verso 13, y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella. ¡Wow! ¿No? Pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. ¡Qué terror! ¡Qué miedo!, ¿no? Pero ahí está. Ok, ¿me puedes invitar unos tacos? No. A mí me emocionó mucho esto, porque una casa digna, lo que está diciendo literalmente, tiene la paz de Dios. Aquellos que reciben el reino de Dios con agrado, ¿no? Y dicen, queremos que nuestra casa sea un lugar para hospedar, para que haya un estudio bíblico, para que la palabra de Dios sea proclamada, ¿no? Gloria a Dios por los que han abierto su casa para reuniones de mujeres, para reuniones de hombres, reuniones de matrimonios, para grupos en casa, porque en una de esas ya hasta hospedaron ángeles sin saberlo. Ora a Dios y pídele que te guíe a ver si puedes abrir tu casa para estos fines. Verso 14, cualquiera que no lo reciba ni oiga qué advertencia ni sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Eso era lo que hacían según la ley para los gentiles. O sea, si habías entrado a una tierra gentil, es como si estuvieras contaminado, sacude tus guaraches, eso no es de Dios. Está fuerte, ¿no? Verso 15, ahí terminamos. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Esto con un de verdad les digo, órale, al estilo del Antiguo Testamento. Porque si salen de allí y no les recibieron, no había oportunidad segunda. Era, salgan de ahí, sacudan sus pies y se va a poner feo, peor que con Sodoma y Gomorra. Ok, vamos a terminar orando. Tenemos cena del Señor esta mañana, pero creo que podemos brevemente, para tener algo para llevar a casa, podemos resumir el pasaje en estos puntos. La compasión de Cristo que nos invita a cada uno de los que estamos aquí como creyentes. La compasión de Cristo nos invita a asomarnos por la ventana y ver la necesidad que hay a nuestro alrededor, ¿no? A ser sensibles a los campos que están listos y maduros para ser segados. Esto es lo que nos habló la palabra de Dios hoy. Compasión, ser sensibles a la necesidad de otros. Alguien que diga amén, por favor. Orar. Segundo punto, para que el Señor envíe obreros valientes y esforzados, porque en una de esas sí eres muy probable tú que Dios te quiere usar como un instrumento en sus manos. Y ya lo dije, paréntesis, yo creo que aquí ya hay muchos que están listos, pero a lo mejor no quieren dejar sus casas artesonadas ni sus vidas cómodas y pacíficas. Ok. Tercer punto, unos nos van a recibir, otros nos van a rechazar. Esto es súper seguro.
pero unos van a recibir la paz de Cristo, otros, por lo que yo leo al final de esto, castigo eterno. La buena noticia es que la salvación está disponible el día de hoy, y el día de hoy es súper oportuno.